Buenas tardes, mi nombre es Elimelet José Ricardo, estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica, y en la tarde de hoy les vengo a hablar acerca de la calorimetría, trabajo y calor en los procesos térmicos y aplicaciones en algunos ejercicios. Objetivos para aprendizaje de este video. Al final de este video podrán explicar fenómenos en los que intervenga el calor como forma de transferencia de energía, resolver problemas de transferencia de calor. Ya en clase hemos visto que la energía es uno de los conceptos fundamentales de la física. El calor es un tipo de transferencia de energía que se produce por una diferencia de temperatura y que puede cambiar de un objeto. La energía y el calor interno. Un sistema térmico tiene una energía interna, también llamada energía térmica, que es la suma de las energías mecánicas de sus moléculas. La energía interna de un sistema es proporcional a la temperatura, como hemos visto anteriormente en clase. Si se pone en contacto dos objetos, la diferencia de temperatura, el objeto con más temperatura, o sea, el objeto más caliente, es el que va a transferir la energía al más frío, hasta que los dos alcancen un estado de equilibrio térmico, es decir, que están a la misma temperatura. Aquí se puede ver un ejemplo con una lata de Coca-Cola, podríamos decir, y un hielo. ¿Quién tiene más energía? O sea, en este caso sería la energía más caliente la tendría la lata de Coca-Cola y se equilibraría con el bloque de hielo. Transferencia de calor y cambio de temperatura. Una aproximación práctica para la relación entre transferencia de calor y un cambio de temperatura es que el calor es igual a la masa que multiplica a la capacidad calorífica por el delta de temperatura, donde Q es el calor, el símbolo de transferencia de calor, cantidad de calor, M es la masa y el delta de temperatura es el cambio de la temperatura. El símbolo C, como ya lo había dicho, representa el calor específico, también llamado capacidad calorífica específica, y depende del material y de la fase. El calor específico es numéricamente igual a la cantidad de calor necesaria para cambiar la temperatura de 1 kilogramo de masa por 1 grado centígrado. La unidad SI para el calor, o sea, del sistema internacional, para el calor específico es Joule sobre kilogramos por Kelvin o Joule sobre kilogramos por grado centígrado. Recuerde que el cambio de temperatura es lo mismo que la unidad, es lo mismo en la unidad de Kelvin o grado centígrado o grado Celsius. Cambio de temperatura y capacidad calorífica. Hemos notado que la transferencia de calor suele provocar un cambio de temperatura, ya lo que había explicado anteriormente. Los experimentos demuestran que sin cambio de fase y sin trabajo realizado en un sistema, el calor transferido suele ser directamente proporcional al cambio de temperatura y a la masa del sistema. Con una buena aproximación, a continuación mostraremos cómo manejar las situaciones en las que esta aproximación es válida. La constante de proporcionalidad depende de la sustancia y de su fase, que puede ser un gas, un líquido o un sólido. Omitimos la discusión de la cuarta fase, el plasma, porque aunque es la fase más común en el universo, es un poco común y de corta duración en la Tierra, o de encontrar, es difícil de verse. Aquí unas tablas donde nos muestran las sustancias y nos muestran el calor específico. Aquí un ejercicio breve, porque los demás ejercicios lo tendrán más adelante en un video donde lo estaré explicando en un tablero. Aquí el ejercicio dice calcular el calor necesario. Una olla de aluminio de 0,500 kilogramos en una estufa y 0,250 litros de agua. En ella se calientan a 20 grados centígrados o Celsius a 80 grados Celsius. ¿Cuánto calor se necesita y qué porcentaje de calor se utiliza para aumentar la temperatura de B a la olla y C, el agua? Estrategia. Podemos suponer que la olla y el agua están siempre a la misma temperatura al momento de echarle el agua a la olla, al principio. Al poner la olla en el fuego, la temperatura del agua y de la olla aumentan en la misma medida, utilizando la ecuación de la transferencia de calor para el cambio de temperatura y la masa del agua y el aluminio dados.
Los valores del calor específico del agua y el aluminio se indican en la tabla que vimos anteriormente, en la tabla esta, calor específico del aluminio, que son 900 joules sobre kilogramo por grado centígrado. Entonces, ya después de ver la tabla, decimos que calculamos la diferencia de temperatura, que vamos a tener el delta de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces eso nos daría 60,0 grados Celsius, ya que nuestra temperatura inicial sería de 20 y nuestra temperatura final sería de 80. Restamos eso y nos daría 60 grados Celsius. Calcule la masa del agua. Como la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, un litro de agua tiene una masa de 1 kilogramo y la masa es de 0,250 litros de agua o sea que sería igual a 0,250 kilogramos. Calculamos el calor específico del agua usando la fórmula de calor, o sea, la fórmula de calorimetría. Entonces decimos que el calor va a ser igual a la masa por la capacidad calorífica por el delta. Metemos los datos, los multiplicamos, metemos en la calculadora y nos daría un valor total de 62,8 kilojoules. Entonces, calculamos el calor específico del aluminio. Lo mismo, metemos los números, calculamos y nos daría un valor de 27,0 kilojoules. Ahora, para finalizar, calculamos el calor específico total, que sería la sumatoria del calor específico del aluminio y la sumatoria del calor específico del agua. Hacemos la sumatoria, lo metemos en la calculadora y eso nos daría un valor de 89,8 kilojoules. Más adelante, para que les quede más claro, ya que se puede entender de que aquí no queda muy claro o no se ve muy bien a la hora de explicar ejercicios, les estaré explicando un ejercicio en el tablero. Bueno, mi nombre es Elimelech José Ricardo y en la tarde de hoy yo les voy a explicar un ejercicio de calorimetría. Bueno, el enunciado dice: un recipiente de hierro de 1000 gramos de masa contiene 235 gramos de agua a 24 centígrados o grados Celsius, vendrá siendo su temperatura inicial. Se deja caer dentro del recipiente un bloque de aluminio de 400 gramos de masa a 87 grados centígrados. Calcular la temperatura final del conjunto suponiendo que no hay intercambio de calor con el entorno. Aquí podemos ver que tenemos las constantes de capacidad calorífica del hierro, del agua y del aluminio. Seguimos. Bueno, una vez leído el enunciado, vamos a utilizar la fórmula del calor, que va a ser igual a la masa por la capacidad calorífica por el delta de temperatura. Entonces, ¿qué tenemos? Para hallar la temperatura final del sistema, tenemos que escribir la sumatoria de todos los calores, tanto del calor de hierro, del agua y del aluminio. Entonces, ¿qué tenemos? El calor del agua más el calor del hierro más el calor del aluminio es igual a 0. Entonces lo escribimos. Tenemos la masa del agua por C por el delta de temperatura más la masa del hierro por C por el delta de temperatura. Estas C son las constantes. Esta sería la constante del agua y la constante del hierro, más la masa del aluminio por la constante o por la capacidad calorífica del aluminio por el delta de temperatura, igual a 0. Entonces, reemplazamos los valores que ya tenemos. Tenemos la masa del agua, que la masa del agua vendría siendo 235 gramos, lo pasamos a kilogramos para trabajar mejor. Entonces tenemos que 235 gramos vendrían siendo 0,235 kilogramos, que multiplican a la capacidad calorífica del agua,
que es 1 por 10 a la 3 calorías sobre kilogramos. Todo eso que multiplica el delta de temperatura, que el delta de temperatura vendría siendo la temperatura final menos la inicial. La temperatura final vendría siendo la que vamos a encontrar y la inicial vendría siendo los 24 grados Celsius. Bueno, ahora hacemos lo mismo con los valores de hierro. La masa del hierro sería 1000 gramos, que sería 1 kilogramo, que multiplica la capacidad calorífica del hierro, que sería 0.113 por 10 a la 3 calorías sobre kilogramos. Y por último hacemos con el aluminio, que vendría siendo la masa del aluminio, que son 400 gramos, lo pasamos a kilogramos y sería 0.400 kilogramos, que multiplican a la capacidad calorífica del aluminio, que sería 0.215 por 10 a la 3 calorías sobre kilogramo. Todo eso que multiplica al delta de temperatura, que vendría siendo temperatura final menos la temperatura inicial, que vendrían siendo 87. Todo es igual a 0. Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a sacar nuestra calculadora. Entonces multiplicamos 0.235 por 1 por 10 a la 3. Serían 235. Se va kilogramo con kilogramo y quedarían calorías. Entonces eso multiplica la temperatura final menos los 24 grados Celsius. Entonces, ¿qué tenemos? Ahora seguimos al siguiente. 1 kilogramo por 0.113 por 10 a la 3, que serían 113. Lo mismo, se da kilogramo con kilogramo y quedaría calorías. Por la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, por último metemos 0.400 kilogramos por 0.215 por 10 a la 3, eso nos daría un valor de 86. Se va kilogramo con kilogramo y quedaría caloría. Entonces multiplica temperatura final menos 87 grados centígrados. Todo es igual a 0. Entonces aplicamos distributiva. 235 por temperatura final sería 235 calorías por la temperatura final menos 235 por 24, bueno, menos 24 sería menos 5640 más 113 calorías por temperatura final menos 113 por menos 24. Eso me da un valor de 2712 más 86, que multiplica la temperatura final menos 86 por 87, que son 7482.
Entonces lo igualamos a 0. Ahora dejamos de un lado la expresión los valores que tienen temperatura final. Entonces tenemos 235 temperatura final más 113 temperatura final más 86 temperatura final. Y pasamos hacia el otro lado de la igualdad los valores que no tienen temperatura final. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos vendría quedando 5640 más 2712 más 7482. Ahora eso lo vamos a meter en la calculadora para simplificarlo. Entonces, ¿qué tenemos? 5640 más 2712 más 74.000 o 7482. Son de un valor de 15.834. Entonces, vamos a sumar las temperaturas finales, que serían 235 más 113 más 86. Eso me daría 434 por la temperatura final. Despejamos temperatura final y nos quedaría que la temperatura final va a ser igual a 15.834 que divide a 434. Entonces arriba nos quedaría calorías sobre calorías por grados Celsius. Y abajo nos quedaría calorías. Entonces sería calorías con calorías. Hacemos la división y nos quedaría 15.834 sobre 434. Y eso nos da un valor de 36.483 grados Celsius. Y ese vendría siendo el ejercicio. Ese sería el final del ejercicio, aquí. Gracias por ver el video.